¿Te imaginas tener el corazón de una A7R4 dentro de una cámara de bolsillo? Pues prepárate porque la Sony RX1R3 podría ser la compacta más esperada de la década. Hoy en Visión Creativa te voy a contar todo lo que sabemos hasta ahora, rumores sólidos, especificaciones filtradas y te daré mi opinión como creador de contenido. Sobre todo porque esta cámara podría cambiar otra vez las reglas del juego. Dale like y suscríbete y activa la campana porque este video está lleno de contenido, pero contenido del bueno. Pausa y regresamos. Para quienes no lo saben, la Sony RX1 nació en 2012 con la locura de mantener un sensor full frame en una cámara tan pequeña como una compacta. La RX1R2 de 2015 fue la última en salir y desde entonces silencio total. Pero los fans no se rinden y Sony parece haber escuchado. En 2024 comenzaron a surgir filtraciones internas, registros en Asia y una entrevista vaga que sugerían una sucesora real. Y en 2025 ya hay humo y este humo puede ser fuego. Especificaciones probables de la RX1R3. Aunque no hay especificaciones oficiales sobre este modelo, hay muchos filtradores confiables que ya han añadido algunas, como sensor full frame Exmor RBSI Zen Ops de 61 megapíxeles, probablemente el mismo de la Sony A7R5, sin filtro de paso bajo para máxima nitidez. Vamos a contar con lente fija, 6 Sonar T35mm f2 rediseñada, nueva fórmula óptica optimizada para el sensor de 61 megapíxeles. También se rumorea que incluirá elementos asféricos de alta precisión y mejor control del flare. En cuanto al apartado de video, vamos a tener 4K a 60 fps, posiblemente 10 422 con perfiles S-Log 3 y HLG. Rumores de modo 6K oversampled, aunque sin confirmación de esto. En cuanto al tema de procesador, vamos a tener un nuevo procesador Bionic XR más unidad de IA dedicada. Rango dinámico estimado más de 15 pasos. En cuanto a extras que podemos encontrar en este modelo, según las filtraciones, vamos a tener pantalla abatible y táctil, visor electrónico OLED mejorado de 3,69 millones de puntos, Wi-Fi, Bluetooth, carga por USB-C y posibilidad de grabar a SSD externo, un punto que me parece muy bien, cuerpo resistente con tropicalización ligera y finalmente estabilización IBIS de 5 ejes, algo que pedimos durante muchos años. ¿Por qué esta cámara importa tanto? La RX1R3 podría posicionarse como la única full frame compacta profesional con lente fija f2 y 61 megapíxeles. Mientras que Leica se roba los reflectores con la Q3 y Fujifilm triunfa con su X100C, Sony se prepara para recuperar un trono que abandonó por casi 10 años. Pero ¿vale la pena en 2025? ¿Tiene sentido una cámara así cuando ya todos graban con móviles o mirrorless híbridas? En cuanto a mi opinión personal, lo bueno y lo que me preocupa, te lo diré a continuación. Como creador de contenido tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me encanta la idea de tener una herramienta discreta con un look clásico, ligera y sin la presión de cambiar lentes ni cargar con los kilos de equipo. Pero también tengo mis dudas. ¿Cuánto va a costar esta cámara? ¿Sony apostará de verdad o será un producto de nicho sin soporte a largo plazo? ¿Habrá limitaciones técnicas por el cuerpo tan pequeño? Mi corazón dice, la quiero ya. Mi mente creativa dice, cuidado, Sony no siempre se compromete con sus líneas RX. Las filtraciones más serias provienen de Asia.
se registró una nueva cámara compacta de Sony bajo el código WW694459. También se filtraron imágenes del menú que revelan perfiles logarítmicos, una opción de shooter silencioso e incluso grabación en RAW comprimido. Vamos a hablar sobre la fecha de lanzamiento. Algunos apuntan a finales de 2025 como parte de una línea premium rediseñada, pero no estamos seguros de fecha exacta. En cuanto al precio estimado, presta atención porque puede variar entre los 3.700 a 4.500, lo que la pondría a la par de la Leica Q3. ¿Demasiado? Tal vez, pero Sony sabe que esta no es una cámara para masas. Esta cámara está hecha para el fotógrafo apasionado, exigente y amante de la composición clásica, del 35 mm como estilo de vida. También para creadores que viajan, que valoran la calidad por encima del zoom o la velocidad y no la descartes. Hay muchos coleccionistas y profesionales que van a querer esta joya para esos momentos donde no quieren llevar una Alpha 1 con lentes G Master encima. Es una cámara con alma, con estilo y con un propósito claro. Menos equipos y más fotografía. ¿Puede la RX1 R3 reemplazar a una Sony Alpha A7 IV o a una Leica Q3? Técnicamente no, pero emocionalmente sí. No es para bodas, ni para deportes, ni para grabar cortos de 30 minutos. Pero para salir a la calle con una sola cámara, una sola lente y una sola idea clara, crear sin complicaciones, entonces sí. La Leica tiene más prestigio, pero también tiene más versatilidad digital. Y si el precio se mantiene por debajo, puede ser un verdadero golpe de efecto. ¿Y tú? ¿Qué crees de la Sony RX1R3? ¿Merece la pena existir en 2025? ¿Te gustaría tener una o ya te pasaste al lado de Leica o Fuji? Déjamelo abajo en los comentarios. Esto fue otro análisis profundo aquí en Visión Creativa, donde hablamos de fotografía, video, drones, hablamos de todo en general con mucha pasión, con argumentos y sobre todo con criterios. Si te gusta este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tu comunidad de fotógrafos, amigos o familia. Tu apoyo hace crecer este canal. Y ya sabes, no importa la cámara, sino lo que haces con ella. Pero si es una RX1R3, mejor aún. Ahora sí, nos vemos en la próxima.